Bueno, como les decía, muy buenas noches. Espero se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a anclar por acá la imagen. Ajá. Ajá, ya, listo, acá. Un gusto saludarles. Estamos jueves 27 de noviembre, de julio, por alguna razón iba a decir julio, jueves 27 de noviembre del 2025 en este espacio llamado Frankenstein, el padre, el monstruo y los excluidos. Vamos a hablar un poquitito aquí sobre constelaciones familiares, esta mirada que podemos dar sobre esta película que estoy segura, pues muchas de las personas que están o las personas que están acá y que eventualmente vayan a ver esto en diferido ya han conocido y precisamente esta movilización o estas tomas de conciencia o lo que sea que les haya llamado la atención sobre la película es lo que les invita de repente a querer tener una mirada diferente. Mi nombre es María Julia Ruiz Fuentes, acompaño como terapeuta desde diferentes áreas, particularmente una de mis áreas de mayor expertise es el transgeneracional y constelaciones familiares, y desde ese lugar es que les voy a compartir el día de hoy algunas notas que me parecieron muy interesantes en relación a la película. Yo les decía, bueno, con varios grupos de acompañamiento que tengo, les hacía la mención de que finalmente pueden haber o pueden darse otras líneas interpretativas, por ejemplo, desde el psicoanálisis, en fin, y son perfectamente válidas, pero bueno, el día de hoy concretamente les quiero compartir algunas reflexiones desde esta parte del transgeneracional. Aquí hice un par de notitas como para que no se me quedara ninguna idea por fuera, sobre todo porque este tema o esto que nos muestra y nos permite como tener en conciencia la película, lo vamos a dar en continuación en otra charla para el próximo lunes, ¿ok? Entonces, esta parte, la charla del lunes, tiene otro nombre, ya les digo, cuando el creador abandona a Frankenstein y la relación con papá. Ahí vamos a terminar de cerrar. Hoy vamos a hacer un encuadre sobre ciertos elementos que me parecen cruciales de entender. Em, Aquí hay algo importante, tal vez, bueno, entender que las constelaciones familiares es un abordaje terapéutico que ya tiene muchísimo tiempo de existir. Yo sé que tal vez para algunas personas hace unos 3 años atrás, cuando salió la serie Mi Otra Yo, también ahí en Netflix, como que la gente conoció un poco más del enfoque de constelaciones familiares. Sin embargo, las constelaciones familiares tienen más de 60 años de estarse practicando y bueno, a lo largo de todos estos años, por supuesto que se han dado actualizaciones a nivel técnico y demás. Es un área de conocimiento, es un área, digamos, técnica de abordaje y de acompañamiento que se nutre y, digamos, que conecta con diferentes disciplinas. Aunque no es estrictamente, de hecho, para nada lo es, desde la psicología, por poner un caso, sí se nutre de saberes de el psicoanálisis, del análisis transaccional, que de hecho es un área de la psiquiatría y demás, pero esto lo menciono porque es una, vamos a decirlo así, es una disciplina, es un cuerpo de conocimiento que tiene forma y estructura en sí misma. Estas otras corrientes, estas otras disciplinas lo nutren y la sostienen, pero bueno, tienen sus propios saberes y sus propias comprensiones y sus propias formas de interpretar la realidad. Entonces, en función de esto, bueno, estoy hablando específicamente, muy importante, de la película de Frankenstein recién, que hace algunas semanas fue liberada ya en streaming y que también estuvo, pues, por supuesto, en cines, de Guillermo del Toro, que es además una adaptación de un libro ya de muchísimo tiempo atrás, es decir, es una película que no es la primera vez que un director y que un grupo de actores y actrices interpretan esos personajes. Pero bueno, hay particularidades muy interesantes que justamente es parte de lo que tengo anotado acá y que tiene que ver con el contexto de Guillermo del Toro como director, ¿verdad? Y como creador de esta película y que nos da cuenta de una sensibilidad que tal vez en otras películas
de esta misma línea o en otras películas, adaptaciones de este libro, no habían sido tan particulares o tan sentidas, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Entonces, Guillermo del Toro lo que hace en esta película, que bueno, voy a hacer un pequeñísimo resumen sin hacer mucho spoiler sobre la película. Bueno, lo primero es saber que la película, como les digo, es una adaptación de un libro. El libro tiene ya muchísimos, tiene, no preciso ahorita el dato, pero sí tiene muchísimos años, muchísimo más de 100 años de haber sido escrito. Y este libro, bueno, ha sido ya, digamos, dispuesto en otras puestas en escena de cine. Ahora, él tiene ciertas particularidades en donde enfatiza muchísimo en este texto, perdón, en esta adaptación, la configuración en la relación padre e hijo, la creación de vida y también esta parte oscura que podríamos llamar como monstruos. Hay algo muy, muy interesante sobre esto y que lo vamos a ir explorando por ahí. No es una intención esta conversación, como ya lo aclaré, ser un foco de análisis desde el cine como un arte, sino más bien desde el enfoque de constelaciones y nada más, pues lo vuelvo a mencionar. ¿Ok? En esta película lo que plantea, ¿verdad? Y de hecho el argumento central es que un hombre de una cierta posición social, de un cierto conocimiento, en algunas ocasiones ha sido retratado como un científico, en otros como un médico, da vida a una criatura que para efectos y para ojos de terceros se considera un monstruo. Y bueno, las condiciones sobre las cuales da vida a esta criatura y algunos otros argumentos paralelos se van desenvolviendo a lo largo de la trama. Pero bueno, entendamos aquí hay algo súper interesante y es la ausencia de la figura materna, muy interesante. O sea, este hombre da vida él solo a través de su conocimiento y digamos, vamos a decirlo así, de sus propias herramientas. No voy a entrar en los detalles sobre cómo se construye el cuerpo, que eso es bien interesante porque cuando hay una madre presente, el cuerpo se construye dentro de la madre, pero en este caso el cuerpo es sostenido a partir de la psique y del conocimiento del padre, que en este caso es el creador de la criatura, y para poder formar ese cuerpo se tiene que valer de otros cuerpos, ¿ok? En este caso de cuerpos de personas muertas. Y bueno, ahí hay todo un tema, ¿verdad? Luego está esta parte de señalamiento de la criatura o de este ser creado por él como algo monstruoso que debe ser aniquilado. Y de eso va la película, no para no entrar más en estos detalles. Como les decía, Guillermo del Toro ha enfatizado mucho, y aquí lo tengo tomado de algunas de las entrevistas que él ha dado, que esta historia se enfoca sobre todo en esta relación padres e hijos. De hecho, vemos como con mucha claridad, algo que no está así presente en otras versiones o en otras adaptaciones del libro, vemos con mucha claridad la figura del creador de la película, o sea, de Víctor Frankenstein, que sería como el personaje central. Bueno, ahí discutiríamos si la criatura es el personaje central. En realidad, estos son los dos personajes centrales o pilares en el argumento de la misma historia. Pero bueno, Víctor Frankenstein, que es justamente el, el creador de la criatura, en esta ocasión sí se muestra un poco su historia en cómo es su relación con su padre durante la crianza, ¿ok? Entonces ahí Guillermo del Toro saca un poco de tiempo para contar un tanto esta historia, el papel que cumple la mamá en esta dinámica padre e hijo. Eh, y bueno, y también habla un poco de la crueldad en el ejercicio de la paternidad y de cómo esta crueldad puede crear justamente estos monstruos, ¿ok? Aquí hago una pregunta que me permito invitarles como a que entren en esta reflexión para quienes han visto ya la película. Si quién es, porque un poco esta es como esta invitación reflexiva, porque estéticamente
diríamos que el monstruo es el ser creado, pero emocional, psíquica y, vamos a decirlo así, internamente, en razón del ser, el monstruo es Frankenstein, es decir, el padre, el creador, ¿verdad? Entonces, esta invitación de a quienes, o quién considera aquí que el monstruo, y también para que lo dejen sentir, el monstruo era realmente la criatura o era realmente el padre. Y en qué momento, a partir de qué acción o de qué interacción, el padre deja de ser o el creador deja de ser el creador para convertirse en monstruo, y igualmente la criatura deja de ser el monstruo para convertirse en esta criatura y viceversa. Creo que ahí hay algo bien interesante de estos roles que se movilizan. Aquí hay algo también curioso, ¿verdad? Guillermo del Toro se cría particularmente con una de sus abuelas que era profundamente católica y su madre también alimentaba como este asunto de, vamos a decir, como de este mundo en donde lo grotesco también tenía una cabida o una parte de presencia, ¿verdad? Diríamos tal vez, para efectos de nuestro contexto en Costa Rica, que tiene un tanto como de estas historias, que bueno, no sé si ustedes han tenido, yo al menos sí tuve esa oportunidad en años anteriores, mi juventud, de escuchar las anécdotas, las leyendas que aquí en el país teníamos y contadas, digamos, por gente habiendo experimentado como eventos, diríamos, paranormales o eventos extraños fuera de la normalidad y en donde estas criaturas realmente se volvían en monstruos de la noche, ¿ok? Entonces, ¿esto por qué se los menciono? Porque también fue el contexto de él, fue el contexto de Guillermo del Toro y fue el contexto sobre el cual su madre alimentó como esta conexión con lo monstruoso, ¿verdad? Algo interesante es que la familia, ellos ganaron la lotería y una de las cosas que también le marcó a él fue un tanto de distancia y de separación y de sensación de abandono, vamos a decirlo así, el abandono por parte de sus padres en ese periodo de tiempo también, ¿ok? Entonces, esta parte hace que él sienta esta omisión de sostén emocional y pues bueno, es parte como de su historia. Y él empieza a darse cuenta que de repente los monstruos de los que él escuchaba a su madre o que estaban en este habitar la imaginación no eran tan malos en relación a lo que para él terminaron convirtiéndose en algunas personas con las que tuvo que tratar. Ok, él empezó a darse cuenta que tal vez eso que no parecía tan monstruoso, que supuestamente o estéticamente no se veía tan monstruoso, era realmente lo monstruoso, o ahí habitaba, vamos a decirlo así, la maldad. Ok, entonces, ok, y bueno, aquí hay algo interesante en relación a las constelaciones. Y vamos a ver, esto es crucial también, volviendo ya, digamos, como al fondo de análisis. Aquí ya les hice como un encuadre bastante sucinto de la película y de algunas anotaciones sobre el director, que es realmente el que está detrás. Es bien interesante porque en esta película se muestra con mucha claridad cómo el director es realmente el que se lleva este gran reconocimiento. Creo que en otras películas, a pesar de que han tenido bastante éxito, como que el éxito se deriva mucho solamente en las actuaciones bueno, de los profesionales, actrices y actores involucrados, y como que el director o los directores quedan en un segundo plano. En este no, ¿verdad? Él ha sido entrevistado ya en bastantes ocasiones y él en algunas ocasiones solo y en algunas ocasiones con parte del elenco de la película. Pero bueno, entonces, esto por este lado, nada más para acotar acá, Estela mencionaba, creo que a razón de la pregunta que yo planteaba, de que al principio el monstruo era el padre de Víctor. Muchas gracias, en efecto, ¿verdad? Lo mencioné, pero es parte, digamos, de lo que muestra la película. Y él siguió o quiso ser mejor que su padre. Ujú.
y lo presentan como frío y calculador al padre, ¿verdad? Y se mostró molesto en la crianza o enseñanza de su creación. Bueno, esto, frío y calculador, es muy interesante porque para mí es como este frío y calculador es más el padre de Víctor. Sin embargo, sí, a partir de la crítica y del rechazo, que esto ya es una lógica desde el transgeneracional, siempre que hay crítica y rechazo como la tenía Víctor hacia su padre, o sea, es imposible desanclar un destino que se vuelve compartido. Es decir, desde el transgeneracional y desde las constelaciones, el hijo o la hija que critica al padre, bueno, vamos a hablar en términos de cómo lo plantea el- este relato. Eh, el hijo que critica al padre automáticamente se coloca sobre sí el destino del mismo padre y en muchas ocasiones exacerbado como lo muestra la propia película. Eh, y sí, lo lleva hasta un nivel en donde al final de la película se logra un cierto grado o se logra esta reconciliación. Ajá. Y, ajá. Y dice Arturo que hay un diálogo justamente al inicio de la película, que dice cuando Víctor es rescatado y donde va a empezar justamente a darse el relato. Dice que le mencionaba al capitán, me llamó Víctor, mi padre me puso ese nombre. ¿Sabe lo que significa? Creo que sí, conquistador, quien lo gana todo. Y sobre todo también aquí hay algo súper interesante, porque es el mismo nombre que la criatura asume de alguna forma, ¿verdad? En un primer momento se identifica tanto con el nombre y es algo que además atraviesa el libro en todas las versiones. Normalmente cuando las personas escuchan, aunque puede que no hayan visto mucho la película, pero tienen algún grado de referencia porque realmente es una literatura casi que de cultura popular, vamos a decirlo así, y como se han hecho varias películas, pues en alguna que va otra que viene, alguien ha visto, y es muy interesante porque siempre se señala a Frankenstein, cuando la persona escucha el nombre de Frankenstein, automáticamente piensa en la criatura, no piensa en el creador, o sea, no llega a su mente el creador, sino la criatura, sino el monstruo. Pero muy curiosamente, lo que tienen en común tanto, en este caso, el padre de Víctor, Víctor y la criatura, es este apellido que los envuelve. Y es bien interesante porque en efecto, desde el transgeneracional, el apellido paterno es el que da lugar y pertenencia, ¿ok? Entonces, desde el transgeneracional, los monstruos son los miembros del sistema que carga con aquella parte de la sombra que ha sido excluida dentro de la historia, lo negado, el dolor que no ha sido sanado dentro de la historia familiar. Y aquí me voy a devolver un tantito nada más para explicar que Hellinger habla en muchos de sus textos y en mucha de la literatura, perdón, sobre constelaciones. Hellinger habla sobre el alma familiar y lo menciona como esta energía que envuelve, o vamos a decirlo así, pero es que es como esta máxima de que la suma de las partes, dependiendo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Al final termina siendo distinta o una conformación o un conglomerado distinto a la energía individual de cada una de las cosas, ¿verdad? Es como que yo diga, 5 dedos, sí, pero 5 dedos en esta conformación dan la mano y la mano es diferente a 5 dedos. ¿Sí me explico? Esa misma lógica. Entonces, dentro de las constelaciones hablamos del alma familiar como este punto de encuentro en donde se suman eh, los seres o la energía de todas las personas que han vivido dentro del sistema. El sistema en sí mismo, o el alma familiar, carga a su vez su propia sombra. Esta sombra, en algunas ocasiones y en determinados sistemas, termina siendo encarnada de una forma muy tajante por algún miembro, ¿ok? Vamos a decirlo así, personas que traen al momento actual la herida no sanada
por generaciones atrás. Y lo trae desde un acto total de entrega, ¿verdad? Es de entrega completa porque realmente su historia de vida se construye desde ese dolor, ¿ok? Y esto para los miembros del sistema los vemos como los monstruos, los malos, y terminan siendo en efecto los excluidos. Sin embargo, aquí el dilema particular con el tema de los excluidos es que todo aquello que excluimos va a regresar al sistema a través de alguno de sus descendientes, ¿ok? Todo aquello que excluimos va a regresar al sistema a través de alguno de sus descendientes. Entonces, de nada nos sirve, vamos a decirlo como, o voy a decirlo ahora que de esto incluso había escrito yo una reflexión y está publicada en la página de Facebook si alguien tiene a bien y quiere revisarla, acerca de por qué el árbol no se poda, ¿verdad? Nunca hablamos acerca, desde esta mirada, acerca de cortar, ¿verdad? Etcétera, etcétera, porque cada acción que ha tratado de erradicar, que ha tratado de sacar, de separar, de dividir, de cortar, de soltar, etcétera, alguna historia de dolor en el sistema, desde la no reconciliación, sino desde esto no más conmigo, ¿verdad? Esto, yo ya no tengo nada que ver con esto no es mi problema, yo a esta persona no la conozco, etcétera, etcétera. O sea, cada vez que nos ponemos en esa posición, lo único que realmente reafirmamos es que eso por lo que estamos excluyendo a esa persona, regrese de nuevo a la historia familiar a través de un descendiente que en muchas ocasiones, antes me atrevo a decir, tomaba un par de generaciones, a veces ahora el propio, la propia persona que está irrumpiendo sobre esta exclusión puede ver precisamente materializado, digamos, en su línea vital aquello que excluyó. Es como que el tiempo nos va agilizando y nos va empujando a resolvamos y sanemos esto, ¿ok? Entonces, todo lo que se excluye va a regresar. Si, por ejemplo, vamos a ponerlo así, en una familia hay historia de violencia, hablemos de Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Hay historia de violencia y lo que hacemos es a este miembro de la familia, papá, sigamos con el caso típico de la película, lo vamos a excluir, no vamos a hablar de él o vamos a decir que, ¿verdad? Que tenemos esta posición en donde juzgamos que estuvo súper mal lo que hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Desde esa posición, lo único que nos vamos a zanjar es que un descendiente o sea vamos a decir, el foco de violencia para con alguien más o sea la víctima. Pero entonces la violencia va a regresar a ese descendiente o va a regresar a la historia del sistema para que todos los involucrados puedan resolver desde el amor lo que sea que quedó ahí pendiente. Y particularmente para darle a la historia este lugar y esta cabida y este reconocimiento. ¿Ok? Aquí es reconocer nuevamente, ¿verdad? A quién se nombró como raro, a quién, bueno, la pregunta más directa y más concreta, ¿quién es el monstruo en nuestra familia? ¿Ok? Tomen conciencia nada más esto. Puede ser que sea una persona o puede ser que sea todo un grupo de personas, pero bueno, este reconocimiento. Ahora, en constelaciones hablamos de que están los órdenes del amor y con esto voy a ir aterrizando y puntuando algunas cosas más que tienen que ver con la película y que tienen que ver también con esta mirada sistémica. Los órdenes del amor son leyes que rigen la dinámica familiar y que si se quebrantan, si se transgreden,
van a generar justamente estas condiciones, ya sea de repetición o de reparación al evento. Cuando repetimos, hacemos las cosas tal cual sucedieron, entonces yo señalo de que es terrible los hombres que son agresores, ¿verdad? Pero entonces, al yo señalar, yo puedo repetir esto a través de, entonces yo me vuelvo violenta con mi pareja. O sea, y ahí ya no importa si fueron los hombres, es la acción, es la memoria, es este patrón que estaba siendo también discriminado y no integrado en la historia familiar, lo que yo voy a volver a revivir. Entonces puede ser que yo entre en eso o que entre en reparación y entonces me dedique a trabajar en organizaciones que se empeñan en evitar, prevenir la violencia de género o de cualquier otro tipo. ¿Ok? Precisamente entonces, en uno repito y en otro reparo. Sin embargo, ninguna de las dos cosas tiene que ver con mi destino. Tiene que ver con algo familiar que quedó no resuelto. ¿Ok? Entonces, eso es entender los órdenes del amor. Los órdenes del amor es parte de lo que una constelación busca restaurar. Toda constelación, para quienes han constelado acá, lo que nos va a mostrar el proceso es cuál es el orden que fue quebrantado, cuál fue la pauta que debió haberse respetado y que no se sostuvo por la razón que haya sido en la historia familiar y que ahora se está volcando en esta situación o en esta incomodidad de la persona en su contexto o en su vivencia actual. ¿Ok? Entonces, el primer orden del amor de que les voy a hablar es la pertenencia. Todos tienen derecho a pertenecer, todos, incluyendo los raros, los monstruosos, todos tienen derecho a pertenecer. El sistema como alma familiar y como energía requiere la energía de todos para poder hacer este camino de evolución. Y es bien interesante. También creo que fue el día de hoy, uno de los chicos me preguntaban acerca de esta parte del perdón y del por qué no se perdona. Y es que al final de cuentas, incluso desde las enseñanzas de un curso de milagros, el perdón nunca es real, no es una cuestión real en el tanto. Si verdaderamente yo como persona pongamos nuevamente la dinámica de violencia, me pongo en el lugar de ese hombre, pongamos el ejemplo del padre, incluso del padre de Víctor en la película. Si yo me pongo en el lugar de ese hombre, en su contexto, desde su historia, desde sus heridas, desde su vivencia, hubiese hecho lo mismo. Y esa es una máxima que Marta Salvat dice mucho en sus talleres. La verdad es que no soy estudiosa del curso de milagros y no sé si viene en el curso de milagros o si es algo de ella muy sintetizado dentro de las enseñanzas del curso de milagros, pero ella tiene esta máxima de yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo. Y es nuestro recordatorio constante de que no existe la posibilidad de juicio hacia el otro porque verdaderamente en su lugar no es yo aquí, Julia, fresca, con lo que yo ahora sé, con la conciencia que tengo, con lo que he vivido, digo, ah, sí, ¿verdad? Es que si yo estuviera en el lugar de Karen, jamás hubiese hecho esto. Si yo estuviera en el lugar de Vani, jamás hubiese hecho lo otro. No, es que si yo hubiera estado verdaderamente en los lugares de ellas o de cualquier otra persona, lo hubiese hecho exactamente igual. Por lo tanto, el perdón nunca tiene cabida. Simplemente es el reconocimiento de que la otra persona está obrando desde su historia. ¿Ok? Entonces, la pertenencia es esta condición sobre la cual todos, per se, una vez que nacemos, ya tenemos. Pertenecemos a un sistema. Esto es bien interesante, de nuevo, porque también está el tema de a quién pertenecen las personas que han sido adoptadas, ¿verdad? Pertenecen a su sistema de origen, desde el transgeneracional, el sistema que les recibe, ¿verdad? Es decir, el sistema adoptivo de la familia que les acoge, incluso en términos, tal vez no es una adopción, tal vez es una familia de crianza. Igualmente, hay un espacio especial para esta persona dentro de ese sistema, pero su lugar, ese es su sistema de origen. Ese es desde donde vienen sus padres. Ese es su espacio y ese es su lugar. ¿Ok? Entonces,
La criatura en esta película, ¿verdad? Como hijo, se queda sin lugar, ¿verdad? Esa es una transgresión a los órdenes, precisamente. No se le da este lugar, no se le da este reconocimiento, se mantiene oculto, ¿verdad? Y luego, además, se intenta aniquilar. Esta parte es crucial porque finalmente, de hecho, los mayores excluidos dentro de los sistemas son, por ejemplo, las pérdidas gestacionales, ¿ok? Los hijos que se mueren o que se mueren mientras están siendo gestados. Y que la gente tiende a decir, como, no, no era ni un bebé, estaba muy chiquitito, era una bolita de células, casi, a veces he escuchado ese comentario con esas palabras. Y bueno, justamente la pertenencia es, este ser tiene un lugar en la historia familiar, y darle este espacio es importante. Es bien interesante porque la criatura justamente en la película usa, eh, le visten en un primer momento, de hecho, de una forma que emula un pañal. ¿Verdad? Y es bien interesante porque creo que parte de lo que el actor quiso transmitir y lo logró con bastante éxito, fue esta ternura y esta inocencia, que a su vez en un cuerpo muy grande, porque realmente el actor es bien alto y demás, llama poderosamente la atención, te conecta como espectador con esta contrariedad de un cuerpo grande, mutilado, pero a la vez con la ternura de su mirada y la inocencia de sus gestos. En este caso, bueno, concretamente vemos ese quebranto del orden de pertenencia hacia la criatura, y luego también el anhelo de aniquilación por parte del padre, que también sería como otra transgresión muy importante a este orden. El otro orden que tenemos es el orden de jerarquía. La jerarquía tiene que ver con en qué lugar nos posicionamos cuando llegamos a la familia, qué lugar ocupamos. Una de las más grandes transgresiones es cuando un hijo quiere ocupar el lugar de un padre, es decir, se cree más que los padres. Me atrevo a decir que en nuestro caso, ¿verdad? Por ejemplo, para el caso concreto de Costa Rica, como hemos tenido, bueno, este es mi interesante punto de vista al respecto, ¿verdad? Pero tuvimos justamente a razón de muchos cambios sociales y económicos de la década del 80 en adelante, particularmente década del 80, en el 80, en esa década, en los 90, inicios del 2000, tuvimos particularmente esas dos, 80 y 90, tuvimos una enorme movilización social en donde, como en el caso mío, familias que no teníamos en nuestras líneas generacionales anteriores, gran nivel de profesionalización, logramos profesionalizarnos, es decir, logramos avanzar en los estudios, hacer estudios a nivel incluso universitario, y a veces hemos malentendido y malinterpretado que esa condición particular de nuestro desarrollo cognitivo nos da algún margen de superioridad. Y a ver, en el buen sentido, voy a decirlo, ¿verdad? Pero en el pésimo proceso de ejecución en relación a este orden concreto, ¿verdad? Y es que nos hemos sentido como con esta sensación de ocupo cuidar a los padres desde un lugar casi de que ellos no entienden el mundo y nosotros sí los entendemos. Entonces, pobrecitos, porque como no entienden el mundo, nos ocupan a alguien que sea más ducho en esto, ¿verdad? Que haya tenido las experiencias, incluso creo yo, bueno, ahora es bien interesante, en los 80 y en los 90 uno no veía tanto el tema incluso de los viajes y demás, como de esta construcción de conocer más el mundo tal y como lo acabo de mencionar. Entonces, creo que eso también esta condición de cambio social y económico para la gente en Costa Rica en particular, para una gran cantidad de personas que conformamos de alguna manera este bloque que nos denominan desde la economía y desde la sociología como la clase media, puede haber generado algún grado de distorsión también. Pero bueno, entonces,
Justamente el orden de jerarquía nos habla de cómo nos salimos del lugar que nos corresponde. Y en algún momento yo lo decía y para algunas personas como que resulta también un tanto interesantemente esclarecedor cuando lo digo de esta forma. Estar en mi lugar de hija para con mis padres, vivos o muertos. O sea, es irrelevante si ya fallecieron o si están en vida. O sea, mi lugar en relación a estos que fueron los proveedores de vida, del aliento de vida, que me gestó por un lado una y que me sostuvo por otro lado ambos en la vida. O sea, en el lugar de hija para con ellos, en el lugar de nieta para con los abuelos, en el lugar de tía para con los sobrinos, sobrinas, en el lugar de madre para con los hijos, si es que los tengo, en el lugar de pareja para con mi pareja. Porque el asunto con el orden de jerarquía es cuando yo en vez de ser hija me convierto en mamá de mi mamá y en vez de ser pareja me convierto en mamá de mi pareja o me convierto en hija de mi pareja. Otro de los grandes desórdenes súper presentes es yo, en vez de sentirme nieta de mi abuela, me siento hija de mi abuela. ¿Y cómo se ve esto? Le dicen mamá, ¿verdad? Y entonces la gente, he tenido consultantes que tienen 1500 mamás, ¿verdad? Y a veces omiten el mamá para con la mamá, pero para otras personas sí lo usamos. Entonces, a lo que voy con esto es que la jerarquía también se rompe en la película, porque de alguna manera Víctor quería demostrar que él era mejor médico, en este caso, el papá también era médico, que él era mejor médico que su padre, ¿verdad? Y de una u otra forma, demostrar a ver, que tenía mayor conocimiento, mayor dominio, e incluso que lograba hacer algo que su padre no pudo hacer, porque él justamente le reclamaba que su madre muere porque él no puede salvarla. Y entonces él le dice, bueno, o sea, te equivocaste, ¿verdad? Le dice Víctor al papá. Y el papá le dice, no, hay cosas que ni Dios puede, que solo, digamos, que nadie excepto Dios puede saber, ¿verdad? Y entonces él le reclama de que de alguna forma él erró al permitir que su mamá muriera. Muy interesante, porque claramente, ¿qué es lo que está haciendo Víctor en este desafío hacia el Padre? Es convirtiéndose en Dios, a ser el creador de vida, pero también en el fondo está tratando de resolver su dilema infantil básico, cómo lograr que mamá no hubiese muerto. Y esa es parte también de la energía que lo impulsa a esto, pero en todo caso, los únicos que dieron vida o que pudieron haber dado vida y que, bueno, que dieron vida en su momento, en realidad fueron los abuelos, es decir, los padres de su madre, los que le dieron la vida a ella también. Entonces, por los dos lados, él está súper descolocado, decimos, ¿verdad? Descolocado es, no estás en tu lugar dentro del sistema, estás usurpando o queriendo ocupar el lugar de alguien más que normalmente trae justamente todo lo que muestra la película, trae ruina en lo social, desgracia económica, ¿verdad? O ruina económica también, trae una vida sin pareja, como también lo vemos en la película, o sea, todo lo que muestra la película, que es la vida realmente bastante, vamos a decirlo así, como desgraciada, sería la palabra, se me viene, del personaje de Víctor, del creador, tiene que ver precisamente con estar en un lugar que no le corresponde, con querer más allá de esta metáfora de querer ser Dios, porque finalmente desde el transgeneracional, por ejemplo, Hellinger en uno de los libros, en el libro de los órdenes del amor, sale un sacerdote, no recuerdo si era un sacerdote o un pastor, me parece, no recuerdo bien, pero sale un hombre, vamos a decirlo así, que está investido en esta lógica de representación de Dios para con otras personas, y él le dice que justamente esa profesión, o sí, esa actividad, vamos a decirlo así, es la búsqueda del Padre, porque la búsqueda de Dios es la búsqueda del Padre. Y ojo, nota al pie, Hellinger era sacerdote.
Entonces, digamos, como sacerdote, filósofo, pedagogo, tenía varias áreas de expertise, pero cuando él hace esta afirmación, no la hace, digamos, a mano suelta o no la hace, digamos, porque sí, la hace con una comprensión profunda de lo que está diciendo. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Cuando en la película vemos y se lleva esta metáfora de que el personaje está jugando a ser Dios, está jugando a ser su padre, porque su padre fue el que le dio la vida y es lo que él trata de emular, ¿verdad? Ujú, ok, y bueno, y que cuando alguien trata de ponerse por encima de, es decir, irrumpiendo o transgrediendo este orden, el sistema lo va a compensar a través de síntomas y todo lo que les mencionaba, síntomas, tragedias, etcétera. ¿Ok? Qué linda, Amy dice que cómo sigue cumpliendo su lugar de hija si ya sus padres fallecieron. Es muy interesante porque algo que se nos ha enseñado es, y mucho desde el adoctrinamiento, y con adoctrinamiento no estoy señalando nada bueno ni malo, sino es como parte del proceso de enseñanza que tuvimos muchas personas en este país, por ejemplo, desde la conciencia tanto católica como cristiana, es el tema de honrar a los padres. Y se habla de honrar a los padres como que si fuese algo que solo se puede hacer mientras ellos estén vivos, que es un poco tu pregunta. De hecho, desde las constelaciones hablamos de honrar a los padres, pero el honrar a los padres, que es tu pregunta o la respuesta a tu pregunta, tiene que ver con justamente estar en el lugar que nos corresponde y vivir la vida que nos regalaron, o sea, poderla vivir. Y una de las frases que para mí ha sido muy hermosa, y de hecho se la dije a mi papá cuando estaba en agonía y también lo he mencionado mucho, ¿verdad? Es esta frase, es una frase sanadora. En constelaciones hablamos desde un lenguaje, desde expresiones que son arquetípicas, ¿ok? Que son como contundentes y que no tienen cuestión a duda. Es esta frase de papá, mamá, por ti haré grandes cosas. ¿Cuáles? Las que mi corazón anhele. O sea, honrar a los padres y estar en nuestro lugar de hija no tiene nada que ver, por ejemplo, con personas que, por ejemplo, fallecen sus padres y la casa que habitaron, o sea, invierten una cantidad de energía para mantenerla igual, como si los papás estuvieran ahí, se privan de nuevos proyectos, de pareja, de hacer otras cosas con sus vidas por estar cuidando una casa, por estar cumpliendo cuestiones que tienen que ver más con la vida de los padres que con la propia vida. Entonces, básicamente esta es la respuesta, ¿verdad? Nuestro lugar como hijas lo honramos en el tanto uno, no hablamos ni siquiera, a ver, no hablamos de ellos en el tanto, no hablamos desde los dolores que eventualmente pudimos tener en nuestra historia, sino desde un lugar de reconocimiento y gratitud por la vida que recibimos. La vida fue suficiente. Eso sería, digamos, lo que podría abonar ahí. Y ya no es necesario, ¿verdad? Es como, ah, sí, pero es que mi papá tal cosa o mi mamá tal otra, ¿verdad? Esta parte de como de guardar algún dejo como de algo que no me agradó, que no me gustó. Entonces, un poco desde ahí es como lo que omitimos hablar y más bien desde la gratitud, empeñarnos y esforzarnos grandemente por hacer aquello que nuestro corazón disfruta verdaderamente por y para nosotros mismos, en este caso, como lo menciona ahí. Y ya con esto voy terminando porque no me he dado cuenta de la hora, ¿verdad? Pero bueno, luego está el equilibrio, que es el tercer orden del amor. Este es el equilibrio entre el dar y el tomar, ¿verdad? Los padres dan la vida, los hijos las tomamos. Va muy alineado a esta misma pregunta, ¿verdad? La criatura siente que no puede devolver, ¿verdad? Ay, sí, muchas gracias, Estela. Ya voy con esa frase, creo que nos queda perfecta para ir haciendo el cierre. La criatura le cuesta devolver, incluso en un inicio, si vemos devolverle por lo menos a su creador, porque nunca realmente, porque lo que recibió, que fue esta vida,
realmente después se le intenta arrebatar y no se le es entregado nada, digamos, nada más por parte de su creador. Y de hecho él se va, vamos a decirlo así, vacío al mundo, porque se va en un cuerpo grande, pero desde un desarrollo de comunicación y demás de bebé. ¿Y quién le da a él? Si vemos este equilibrio, se vuelve muy, muy amoroso y muy nutricio cuando él encuentra a este hombre mayor, a este anciano, quien es ciego y que le permite, le enseña a leer y le enseña a comunicarse desde un lugar distinto, ¿ok? Distinto a, digamos, a la forma en que él estaba acostumbrado a relacionarse, ¿ok? Entonces, nada más voy a ir cerrando con estas otras ideas que me parecen hermosísimas, ¿verdad? El amor ciego del hijo, que en este caso es el amor ciego de Víctor hacia su propio padre, ¿verdad? Prefiero parecerme a ti incluso en tu oscuridad, ujú, antes que perderte. Eso es lo que sucede, ¿ok? Cuando el hijo señala, critica y cuestiona, digamos, desde el rechazo al padre, eh, prácticamente firma, se compromete a amarle desde esa oscuridad que también critico, o incluso exacerbándola, como es el caso de la película, ¿verdad? Los hijos, como en el caso de la criatura para con Víctor y también de Víctor para con su propio padre, encarnan la rabia, la locura, el dolor de las generaciones previas. ¿Ok? Y nada más con relación a esto, reiterarles la pregunta que les mencionaba hace un rato de quién es el monstruo para mí en mi familia. Y esa conciencia de la reconciliación que ahí está buscando ser atendida. No para que te vayas a sentar a tomar café y hagas amigos secretos y cena de Navidad con esa persona, que vamos a tener una charla sobre este tema de Navidad y estas fechas y cómo transitarlas desde un lugar muchísimo más de encuentro personal y de acomodación interna de lo que sentimos. Pero es para que puedas darte cuenta en dónde estás de repente todavía excluyendo algo que incluso puede estar siendo parte de la propia oscuridad que se está expresando en tu mundo. Em, Dice Estela, ¿verdad? Víctor al final le dice a la criatura, vive, eso es sanador para la criatura, correcto. En realidad creo que es muy interesante porque en el momento en que el creador le intenta matar, ¿verdad? La criatura encarna esta que metafóricamente, a ver, el padre de Víctor intenta, comillas, matarlo emocional y psíquicamente, ¿verdad? Víctor intenta matar a la criatura emocional, psíquicamente y físicamente también. Pero al final, cuando Víctor le da el permiso a la criatura de vivir, restaura el orden y el flujo de la vida, ¿verdad? Esa es como para mí la parte en donde se logra resolver y la criatura que en ese punto donde le dice vive, se siente reconocida e incluida, también se acepta justamente a sí misma y logra dar ese paso por ir hacia la vida. Y bueno, el lunes voy a hablar acerca de justamente, vamos a ir directamente como a este corazón vincular que tiene que ver con la relación de padre e hijo o hija, ¿verdad? Y qué pasa cuando el creador abandona a la criatura, que es un poco lo que les mencioné, pero que vamos a explorar más profundamente. Espero que hayan compartido de repente como algunas de las reflexiones y las que no, pues también les damos un lugar, aunque pensemos diferente. La maravillosa cuestión es poder estar aquí.
y de repente que este sea un espacio para cuestionarnos, para mirarnos y para permitirnos también entrar en conciencia sobre lo que sé que por ahí se haya movido, ¿ok? Les mando un enorme abrazo, que tengan una maravillosa noche y un buen descanso.